La mujer de Naharón, el descubrimiento que cambió la historia en las profundidades de la península de Yucatán. Ocultas durante milenios bajo agua dulce y oscuridad absoluta, existen cuevas que alguna vez fueron tierra firme, antes de que el nivel del mar aumentara al final de la última glaciación. Esos espacios eran utilizados por los primeros seres humanos que habitaron el continente americano. Fue en una de esas cuevas, conocida como Naharón, donde apareció un hallazgo extraordinario, un esqueleto humano casi completo, perteneciente a una mujer que vivió hace más de 13.000 años. Su descubrimiento no fue producto de una excavación tradicional, sino del trabajo de exploradores submarinos que descendieron a un mundo detenido en el tiempo. La mujer de Naharón no fue enterrada de manera ceremonial. Su cuerpo quedó allí cuando la cueva aún estaba seca, con el paso de miles de años. El aumento del nivel del mar inundó el lugar y selló los restos en un entorno estable, permitiendo una conservación excepcional para su antigüedad. Cuando los científicos comenzaron a estudiar el esqueleto, comprendieron de inmediato que no se trataba de un hallazgo común. La antigüedad de los restos la situaba entre los seres humanos más antiguos encontrados en América. Pero lo más impactante no era solo su edad, sino lo que su cuerpo comenzaba a revelar. El esqueleto pertenecía claramente a una mujer adulta joven. Su contextura ósea, su estatura y el desgaste de sus articulaciones ofrecían pistas sobre una vida físicamente exigente en un entorno salvaje, sin agricultura ni asentamientos permanentes. Ella fue cazadora, recolectora y sobreviviente de un mundo inestable y cambiante. El análisis del contexto arqueológico mostró que no estaba sola en ese paisaje. En las cuevas inundadas de la región se han encontrado restos de otros seres humanos y animales extintos, lo que confirma que estas cavernas formaban parte de rutas de tránsito y refugio para poblaciones tempranas. La mujer de Naharón vivió en una América radicalmente distinta a la que conocemos hoy, un continente donde convivían megafaunas, ahora desaparecidas, donde el clima era más frío y donde los grupos humanos se desplazaban constantemente siguiendo los ciclos de la naturaleza. Su presencia confirma que las primeras poblaciones humanas llegaron a América mucho antes de lo que durante décadas sostuvo la historia oficial. Ya no se trataba de una hipótesis aislada, sino de evidencia directa. Pero el verdadero impacto de Naharón no estaba solo en la cronología, estaba en su identidad biológica. Desde el primer momento, los investigadores notaron que sus rasgos físicos no encajaban completamente con el perfil esperado de los pueblos indígenas americanos modernos. Su cráneo, su estructura facial y ciertas proporciones corporales sugerían una historia mucho más compleja. Una historia que no podía explicarse con un solo origen ni con una única migración. La mujer de Naharón no hablaba, pero su cuerpo contaba una historia silenciosa. Una historia que cuestionaba los modelos establecidos y obligaba a la ciencia a mirar de nuevo los orígenes del poblamiento americano. Ella no es solo un esqueleto antiguo, es un testimonio directo de las primeras mujeres que caminaron este continente, que se adaptaron, que sobrevivieron y que dejaron una huella profunda, aunque invisible, durante miles de años. Con su descubrimiento, América dejó de ser un escenario simple en la historia humana. Se transformó en un territorio de encuentros, migraciones tempranas y destinos aún no completamente comprendidos. La mujer de Naharón es el inicio de esa pregunta incómoda, la pregunta que abre la puerta a una historia mucho más antigua, diversa y profunda de lo que alguna vez se enseñó. ADN, migraciones y la ruptura del relato tradicional. Durante décadas, la historia oficial sostuvo que los primeros habitantes de América provenían de una única migración a través del estrecho de Bering, siguiendo un modelo simple y lineal. Sin embargo, el estudio de la mujer de Naharón comenzó a fracturar esa narrativa. Los análisis morfológicos de su cráneo mostraron características que no coincidían plenamente con los pueblos indígenas americanos actuales. Su estructura facial, la forma de la bóveda craneal y ciertos rasgos óseos sugerían afinidades con poblaciones humanas mucho más antiguas. Este hallazgo
llevó a los investigadores a plantear una posibilidad inquietante, que América pudo haber sido poblada por múltiples oleadas humanas, en distintos momentos, y desde diferentes regiones del planeta. Con el avance de la tecnología, el siguiente paso fue el análisis de ADN antiguo, aunque la conservación genética en ambientes tropicales es extremadamente difícil. Los restos de Naharón aportaron información clave para el debate científico. Los resultados no encajaban cómodamente en el modelo tradicional. Indicaban que los primeros pobladores del continente no formaban un grupo homogéneo, sino una población diversa, con orígenes más complejos de lo que se había aceptado durante décadas. Esto coincidía con otros descubrimientos en América, como Lagoa Santa en Brasil, Kennewick en Norteamérica y otros esqueletos tempranos, con rasgos distintos a los indígenas modernos. La mujer de Naharón se convirtió así en una pieza central de un rompecabezas mayor, un rompecabezas que sugería rutas costeras, migraciones tempranas y poblaciones que quizás no dejaron descendientes directos. Para la ciencia, esto no significaba negar la herencia indígena americana, sino ampliarla, reconociendo que la historia humana es mucho más antigua, dinámica y diversa. La evidencia indicaba que algunas de estas primeras poblaciones pudieron haber desaparecido, fusionarse con otras, o ser desplazadas por migraciones posteriores. En ese contexto, la mujer de Naharón representa algo más que un esqueleto antiguo. Representa una humanidad olvidada, un linaje que existió, caminó y sobrevivió en un mundo radicalmente distinto. Su existencia obliga a reescribir las primeras páginas de la historia de América. No como un relato único, sino como una historia plural, llena de encuentros, pérdidas y transformaciones, controversia, silencio y legado. Con el paso del tiempo, el hallazgo de la mujer de Naharón dejó de ser solo una noticia arqueológica y se convirtió en un punto de fricción dentro de la ciencia. Sus características físicas, su antigüedad y su contexto no encajaban cómodamente en los modelos tradicionales del poblamiento americano. Durante décadas, la historia oficial había defendido una narrativa ordenada, una sola ruta, un solo origen, una explicación clara. Naharón introdujo ruido en ese relato. No negaba la migración por Bering, pero sugería que no había sido la única, ni necesariamente la primera. Esto generó controversia. Algunos investigadores propusieron modelos alternativos, mientras otros llamaron a la prudencia. El debate no fue ideológico, fue científico. ¿Cómo explicar la presencia de una mujer tan antigua, con rasgos distintos, en el corazón del continente americano? Parte del problema radicaba en las limitaciones del ADN antiguo. En ambientes tropicales, el material genético se degrada rápidamente. Esto impide obtener respuestas definitivas y deja espacio a múltiples interpretaciones. Aún así, la evidencia acumulada no pudo ser ignorada. Naharón se sumó a otros hallazgos tempranos que apuntaban en la misma dirección, una América poblada antes, por más de una población, y a través de rutas más complejas. Con el tiempo, el foco dejó de estar solo en su rostro o en su origen biológico. Comenzó a centrarse en lo que representaba. La mujer de Naharón era una mujer real, con una vida real, que existió mucho antes de cualquier civilización conocida en el continente. Su historia expone una paradoja profunda. Sabemos más sobre su cráneo que sobre su voz, más sobre su forma que sobre sus pensamientos. Sin embargo, su sola existencia obliga a reconocer a las mujeres como protagonistas de la historia humana más temprana. Durante miles de años, ella permaneció en silencio, no porque no tuviera historia, sino porque nadie la estaba escuchando. Su redescubrimiento no es solo un acto científico, es un acto de memoria. Hoy, la mujer de Naharón no pertenece a un mito ni a una teoría extrema, pertenece a la evidencia. Su legado no es una respuesta cerrada, sino una pregunta abierta que sigue guiando la investigación científica. Ella nos recuerda que la historia de América
no comienza con imperios ni con conquistas, sino con mujeres y hombres anónimos que caminaron, exploraron y sobrevivieron. La mujer de Naarón no cambió la historia por lo que se cree que fue, sino por el simple hecho de haber existido. Si este documental ha sido de tu agrado, regálanos un me gusta, toca la campana y suscríbete a Reescribamos Nuestra Historia.